encontrándose con el primer gameplay del canal después de varios videos y varias cosas de investigación que tuve que ver para poder grabar en el computador. Estamos en el primer gameplay y vamos a jugar este juego que es como como el tipo ese que va en un caldero subiendo, pero es como una copia porque no sé cómo seguir el otro. ¿Nuevo juego? Ah, ya. Un gatito. Y... Ahí... Vamos a poner esto. A ver. No creo que sea tan difícil. No sé si será difícil o no. Nunca he jugado este juego. A ver. Ahí. Ahí. ¡Vamos! Creo que después se va a poner más difícil. There's no feeling more intense than starting Esa over. voz que está hablando, ¿qué onda? If you've broken your Scratch project está. moments after you've shared it, as I have, or you spent hours working on a project only to notice too late that one of your sprites has unexplainably gone missing. If you've made use of that difficult-to-name thing of thing block within the sensing category, amazingly useful but capable, only to notice too late that one of your sprites has unexplainably gone missing. If you've made use of that difficult-to-name thing of thing block within the sensing category, amazingly useful but capable due to a Scratch bug of leaving you crying as it dumps all your scripts in one big unordered heap. If you've made real progress coding a game over the course of the week, only to come back the next day to discover you weren't even logged in, nothing has been saving. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day at school, then what you're about to go through may be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you need to take a break at any point. Just find a safe place to stop and remember to pause the game by pressing P. On Scratch you can find loads of remixed or reimagined recreations of existing games, and with good reason. George Bernard Shaw said, "Imitation is not just the sincerest form of flattery, it's the sincerest form of learning." This game is a recreation of a game that came out in 2017, titled Getting Over It with Bennett Foddy. That game in turn was a homage to a free game that came out in 2002. Both games involved dragging yourself, using a hammer, up a mountain assembled from assets and objects sourced from many other games. It seems appropriate then that, when trying to recreate Getting Over It in Scratch, that we should construct our mountain from the same assets used in literally millions of Scratch projects, the unmistakable contents of the Scratch costume library. Tengo que pasarme este juego, pero está muy difícil. Yo me imagino que cuando esté mucho más alto, esto ya se va a poner muy difícil. Ah, mira, dejó de hablar este tipo. Ahí. No puedo pasar de esta parte, en serio. Ahí. Ahí. Vamos. Ah. Ahí. 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 A ver. Ahí está. Uy, casi me caigo. Ahí. No, soy tontito. Ahí. Vamos. Ah. A ver. Voy de nuevo. Si ya llevo mucho tiempo y me estreso, voy a cortar la grabación, pero por ahora no. Bueno. A ver. Esto tiene que ser así. Ahí. Ahí, vamos. Siguiente cosa. Ahora la manzana. La manzana. Bueno. Y ahora estas como cajas raras. ¡Ah! Me caí de nuevo. Ahí. Bueno, ¿cómo hice eso? No sé. Ya. Bueno. Me está yendo bien.
yo creo que voy a llegar más adelante. Ah, aquí había llegado la última vez que... Bueno, lo que hice más lejos. Ahora voy, parte nueva. Me voy a morir. No, me voy a caer, digo. ¿Por qué me voy a morir? Esto está medio complicado. ¡Hala! Hay que subir a la sandía, supongo. A ver. ¡Ay! Unlike Unity or Unreal, Scratch does not provide you with a built-in physics or 3D rendering engine. There's no state-of-the-art debugger. You can't even pause your scripts. We are forced to program old school. Our experience capped at 30 frames per second on a 480 by 360 pixel stage. But these very restrictions force us to experiment, to think out of the box, to grow as developers as we become masters of all things Scratch. And let's not forget, what we lack in technology, we make up for in community. This fantastic bunch of budding software engineers, building, learning, creating, playing, remixing, as diverse a group of people as the very Scratch assets we now so skillfully attempt to ascend. Supongo que aquí tengo que subir por esas como cosas amarillas, no sé qué sean. Parecen porotos. Bueno, a ver, esto está complicado. ¿Cómo tengo que...? Ahí está, vamos. Vamos. Tengo que subir. Ahí. No, maldita sea. A ver. Esto me lo tengo que pasar. No puedo irme sin pasar esto. No, me caí de nuevo. Si no me lo puedo pasar, voy a grabar otro video, segunda parte, como ya había dicho antes. Ahora llegamos de nuevo a esta parte de los porotos que digo yo. Bueno, nada. Está complicado esto. No. A ver, ahí. Maldita sea. Ahí. Vamos. Ahí. De nuevo esta parte de los porotos. ¡Vámonos! ¿Cómo hice eso? No tengo idea. Ahí tengo que subir. ¡Vamos! Parte nueva. Parte nueva. Sí, parte nueva. Vamos. Tengo que avanzar. Y luego subir. ¿Una camioneta? No sabía que había camionetas acá. The act of climbing, in the digital world or in the real world, has certain essential properties that give the game its flavour. No amount of forward progress is guaranteed. When you start getting over it, you're standing next to a dead tree, which blocks the way to the entire rest of the game. You prod and poke at it, exploring the limits of your reach and strength, trying to find a way up. When starting a new Scratch project, that initial blank slate is both refreshing and at times a little scary. Wouldn't it be great if we could travel forward in time and review our finished projects to see how well they turned out? I certainly wish we could. The real draw of coding, what gives it that special zing, is the challenge of accomplishing something you've never done before. Oh man, you lost a lot of progress. Ay, vamos. No, maldita sea, otra vez, no puedo pasar esa parte. Vamos. Me lo tengo que pasar. No puedo perder. Oh, no. No. Casi me caigo. Vámonos. Parte nueva. Vamos. ¿Y esto cómo lo hago? Ay, no. ¿Cómo hago esto? ¿Qué? Supongo que tendré que pasar así, ¿no? Porque por arriba no se podía, había una cosa rosada. Ah, sí, era así. ¡Qué bueno! ¡Vamos! Otra parte nueva. ¿Vamos? No. Pensé que me iba a caer. Ok, ¿esto qué es? ¿Un pájaro? ¡No! Ok. Esto... Casi me caigo. Ok. Vamos. No sé cómo hice eso, no tengo idea. Veamos. Creo que tengo que saltar para allá. Así, allá.
Vamos. At this point, Vámonos. you don't want to fall into the trap of rushing parte se into ve creating difícil. loads of content, Se designing va- all the levels, the player costumes, all the easier stuff that can be perfected later. ¿Cómo lo hice la No, otra vez? Ahí before está, all that, vamos. you need to prod and poke that tree. That is, Vamos, understanding the puede. coding difficulties you're expecting to Bueno. face and try out any ideas to solve them. Esto You está may not be difícil. able to time travel, Ay, no. but at least this way you can get a good idea of how well your project is likely to go, and potentially save yourself a lot of time. Siempre me caigo en la misma parte. Bueno, ya llegamos de nuevo a la parte de los ogros. No, no, no. Uy, espera. No, 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 no. Oh, no sé cómo me salvé. Estaba a un píxel. No, no, no. No, no, no. Whoops, oh dear. No. No puede ser. No. A la parte del inicio de nuevo. No puede ser. Estaba ya muy lejos. No. No, ya voy a cortar. Voy a seguir en otro video. Ya. O bueno, voy a jugar un poquito más, pero después... No, ya voy a cortar el video, ¿ok? Bueno, adiós a todos, espero se hayan divertido con mi sufrimiento. Después voy a seguir en otro video. Así que...